Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. En Colombia, en plena campaña electoral, no cesan las masacres en el campo y los asesinatos a líderes sociales. Y el presidente Iván Duque sigue exculpando a sus Fuerzas Armadas, dejando en impunidad a los líderes y colaboradores de las bandas paramilitares. En tanto, ya arrancó con fuerza la campaña de fake news y una arremetida mediática contra el binomio del pacto histórico que tendrá todavía mucho que dar. Así lo digo, irónicamente. ¿Cómo va a salir Colombia de este proceso electoral? ¿Cuáles serán las secuelas que deje esta violencia? ¿Habrá que sumar más muertos y más masacres, más ataques y menos democracia en un proceso de esta magnitud? De esto queremos conversar con la defensora de los derechos humanos de Colombia, Lilia Solano, a quien le damos la más cordial bienvenida. Qué gusto tenerte por acá, Lilia. ¿Cómo estás? Hola, gracias por la invitación al programa. De verdad un placer poder acompañarlos. Gracias, Lilia. ¿Cómo entender esta participación activa que ahora tiene el presidente Iván Duque en la campaña electoral, que no solamente estimula una acción en contra de un candidato a favor de otro, sino que además deja de lado el asunto fundamental que es de su atribución y de su responsabilidad, que es administrar un Estado que en este caso ya da cuenta de muchas masacres, de alrededor de 50, y también líderes sociales que efectivamente son asesinados todos los días? Sí, y quiero comenzar recordando que esto no es nada nuevo para Colombia, para este Estado, porque ha sido condenado una y otra vez en tribunales internacionales por crímenes de Estado y justamente en época electoral lo que se activa es toda una máquina casi de guerra, porque hacen la campaña como teniendo que retener el poder a cualquier costo. Acabamos de ver, como ya mencionaste, la masacre de Putumayo, donde el ejército vino, ya hay las pruebas, ya hay la documentación y asesinó campesinos civiles y fueron presentados como que eran de enfrentamiento entre bandas, disidencias, o sea, siempre se orquesta una explicación a la guerra, a los asesinatos y como nunca antes este poder que encarnó Uribe desde hace 20 años y más, tiene el temor de perder ese poder. Entonces, porque recordemos rápidamente en la historia, Uribe gobernó, luego se religió y en esa época cientos de masacres, asesinatos, desapariciones, desplazamientos. Después de reelegirse, o sea, 8 años, dijo que el que él quería era Santos, luego Santos se religió y luego Uribe puso otra vez a Duque. O sea que ya llevamos 20 años de la misma estrategia, ¿no? Una estrategia de atemorizar, una estrategia de convertir al contrincante en un monstruo y decir, no, cuidados, peligroso. Vuelven a sacar los discursos como el castrochavismo, a decirle que no, a la gente que nos vamos a volver Venezuela cuando somos realmente vivimos en unas condiciones muy graves, lejísimos de Venezuela, o sea, somos mucho peor que Venezuela en esa comparación y esa es la campaña, ¿no? La campaña es acusar al otro, es mentir, es convertir literalmente al candidato que crean que tiene las posibilidades de ganar en un monstruo y también aquí juega un papel muy importante, juegan los medios masivos de comunicación y la construcción de lo que se conoce como las noticias falsas o los fake news. Todo este panorama que está descrito adecuadamente de tu lado, lo vemos desde afuera, parecería que siendo normal y cotidiano que esto pase, lo que uno advierte es que no hay condiciones ni garantías para poder ejercer un sufragio, el derecho a la participación, que los candidatos puedan exponer sus programas, tener contacto con la gente. Si eso ocurre, entonces, digo, viendo desde afuera, no es fácil hacer una campaña y entonces, ¿quién se beneficia de todo este ambiente de violencia en pleno proceso electoral? Sí, tenemos que también recordar algo en lo que hemos insistido desde muchos sectores y es que no tenemos una democracia. Estamos lejos de ser una democracia y por tanto lo que hay es una contienda electoral
con unas reglas de juego que se han inventado para decir esto es la democracia, si hay elecciones. Quienes controlan el juego global, si se elige el que no les gusta, pues dicen, no, esas elecciones no nos sirven y pueden invalidarlas, pueden convertirlas en un foco de disputa. Entonces, para arrancar, no hay una democracia. Entonces, competimos en esas condiciones que ha puesto precisamente esta estructura de poder, que se caracteriza no porque lo digamos quienes somos solamente defensores de derechos humanos, sino que se reconoce a nivel internacional que en Colombia se cometen crímenes de Estado, que se siguen cometiendo, que es el país con el mayor índice de líderes sociales, líderes ambientales asesinados y un altísimo desplazamiento forzado. Entonces, en esas condiciones es que se compite y luego está toda la máquina de los medios masivos de comunicación que tienen una línea de retener también el poder y ahí estamos nuevamente en esa rueda donde tenemos en contra obviamente todo el aparato del Estado que está en las manos de Duque, que es el presidente de turno, y recordemos que ha quedado absoluta, hasta la Defensoría del Pueblo quedó en las manos del Duque que lo puso Uribe. O sea, tenemos al uribismo, no solo Uribe, sino el uribismo en el poder y ellos van a hacer lo que sea para continuar en el poder y eso incluye asesinatos, eso incluye las mentiras falsas lógicamente la necesidad que tienen de una y otra vez usar la compra de votos, el dinero del narcotráfico, a cualquier costo se va a ganar, por eso opera la campaña casi como una guerra. Claro, y siendo una guerra, entonces las lógicas, los códigos con los que se mueven también los candidatos van a tener que ser en la lógica de la guerra, de defensa, en protección y sobre todo en la población civil de resistencia. Por eso te quisiera plantear la pregunta, Lilia, si la población está siendo víctima de todo esto, ¿de qué manera se la puede proteger? ¿Hasta dónde hay condiciones y garantías para la población? Porque armarle no se puede, es peor. Pero Sí. no hay cómo tampoco llevar organismos internacionales porque se burlan, los ministros dicen cosas completamente distintas a los informes y tampoco los organismos mundiales de defensa de los derechos humanos sancionan o colocan a Colombia como un foco de atención cuando, por ejemplo, con otros países, los vecinos, por ejemplo, harían todo lo contrario. Sí, aquí llevamos décadas diciéndole a la comunidad internacional que no nos dejen solos, que estamos realmente en condiciones dramáticas. Y yo creo que un entretanto durante los diálogos y la firma del acuerdo de paz y la comunidad internacional dijo, bueno, ya alcanzaron la paz, entonces felicitaciones y ahora ya hay una plena democracia. Nos ha costado un trabajo enorme mostrar cómo vivimos en unas condiciones gravísimas, peores que cuando había el conflicto armado, cuando las FARC, entre comillas, era presentada como el gran peligro para Colombia. Una vez desarmadas y una vez firmado el acuerdo, volvió nuevamente todo el aparato de guerra y lo vemos hace tan pocos días, ese aparato de guerra, o sea, una masacre del ejército, y no vemos una condena de esa comunidad internacional, una condena rotunda diciendo Colombia no es una democracia. Hemos insistido muchas veces en que debía haber, así como se le hace a otros países que señalan de que tienen gobiernos terroristas que los boicotean, que les impiden tener tratados de libre comercio, que un boicot económico nunca ha habido para Colombia a pesar de la comprobación de que es un Estado comprometido con acciones terroristas. Entonces, estamos solos, pero a la vez tenemos que seguir insistiendo a la comunidad internacional, a los organismos de derechos humanos, seguir insistiendo que no nos pueden dejar solos en esta tarea. Estamos pidiendo obviamente a los organismos internacionales que envíen sus veedores. Muchas veces esos veedores representan países con intereses, pero en medio de esto, yo creo que la gente desde abajo, la gente que lucha, la gente que quiere una transformación,
va a salir a defender eso poco que tenemos de democracia, a ver si logramos un cambio. Ya, y si eso es así, ¿cómo está planteado el tema de los derechos humanos en la campaña electoral? Parecería que solamente uno de los candidatos habla del tema, los demás están preocupados de otros asuntos. Sé que los problemas económicos también son graves en Colombia y además muy difíciles, no solamente por la pandemia, sino por la política económica de Duque. Entonces, en la agenda de debate político electoral, ¿está el tema de derechos humanos como un centro medular para poder defender la vida? Yo creo que el tema de los derechos humanos, dado que es el tema que tiene que ver con la vida, con las garantías para la vida, es tomado como importante en la campaña del lado de quienes defendemos esa postura de que si no hay derechos humanos, si no hay garantías para la vida, pues no hay una democracia. Pero el candidato, por ejemplo, del uribismo, que ahora es claro, antes se decía que no, que lo estaban buscando, ahora es claro, las mismas encuestas crearon una polarización y dijeron, bueno, de un lado un candidato de la izquierda que se llama Petro y del otro lado inmediatamente salieron, construyeron, inflaron un candidato y dice, este es el candidato que no tiene nombre porque solo tiene sobrenombre y se llama Fico. Entonces, en ese sentido, han construido, digamos, ya ese pulso y el tema de los derechos humanos casi que es un tema que ellos copian literalmente de la otra campaña o copian sin tener ningún compromiso. El compromiso de la campaña del candidato Uribe es con el gran capital, es con el narcotráfico, es con los terratenientes y es con el capital financiero. Ahí está claramente, es un electorado muy fuerte que además tiene los medios masivos de comunicación y al otro lado, digamos, que está el resto de la gente, que es una cosa muy difícil porque esos poderes, por eso yo los llamo una contienda, casi una guerra, esos poderes han logrado controlar la historia de este país y ya saben hacerlo, y con todos los organismos de control de su lado. Entonces es un pulso entre ese aparato de guerra de los poderes contra la gente. Es un pulso muy duro. Claro, claro que sí. Hagamos la primera pausa, Lilia, y volvamos sobre lo que implicaría el saldo de una campaña electoral, aunque todavía no podemos hacer pronósticos, pero ya tenemos una tendencia, para llamarlo eufemísticamente, a este tema. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política y seguimos conversando con la defensora de los derechos humanos Lilia Solano a propósito de lo que ocurre en Colombia en plena campaña electoral. Una de las preguntas que uno se haría, Lilia, y te pregunto además desde la mirada más humana y también obviamente periodística, es ¿qué saldo va a dejar la campaña electoral si lo que estamos viendo es un reguero de sangre por todos los territorios donde la gente se organiza, protesta o al menos convive con ciertos grupos paramilitares? Sí, es una realidad. En muchos territorios la campaña tiene lo que llamamos operación gatillo, es decir, la población es confinada, es intimidada, la población sabe que si vota contrario al gatillo, a la pistola de turno, entonces puede perder la vida. Pero aún así, digamos, para poner algún acento de esperanza, yo creo que tenemos que acogernos de a esta frase de Gaitán que encarnan muchos pueblos, que dice que solo el pueblo salva al pueblo. Y aquí no podemos quedarnos solamente esperando, bueno, qué va a hacer la comunidad internacional, sino que el pueblo está empeñado en una transformación. Lo hemos visto en países, ¿no? Lo hemos visto en Venezuela, en Bolivia, en Chile. Tenemos vecinos cercanos que se han empeñado en transformaciones en condiciones muy adversas. Lo que pasa es que aquí en Colombia esta oligarquía es asesina. Entonces, esta oligarquía que controla esos poderes no tiene
ningún empache de comenzar a matar. Pero aún así, si recorres, yo recorro el país, si recorres el país, en cada rincón del país la gente está empeñada en cambiar, en que cese la violencia, en que los asesinatos paren, en que hayan diálogos. Y yo creo que todo eso, a pesar de que el peso de lo que estamos hablando de las noticias falsas, que hace que la gente comience a pensar, pero sí será verdad, no será que Petro nos va a quitar las casas, no será verdad que no hay posibilidad de que los hijos estudien, bueno, toda esa línea editorial de mentiras. Aún así, la mayoría de la gente ha tomado algo de conciencia, porque si vas a cada rincón y cada uno está pensando en el cambio, quiere decir que esto ha cambiado un poco. No es la misma Colombia de hace 4 años, no es la misma campaña. Esta es una campaña donde la gente ha tomado conciencia de esta línea de falsedad, donde han habido ya años de desgaste del uribismo, donde se ha demostrado el compromiso con el narcotráfico, el compromiso con las masacres, la responsabilidad de los falsos positivos de parte del ejército y también como con la responsabilidad de Uribe en todo eso. Entonces, Uribe y el uribismo están desgastados también moralmente. No solo, digamos, que se les prueba las masacres, sino que hay un sentimiento en la gente de que están en el poder, pero que sí son criminales. Entonces, cuando ya hay ese desgaste moral, la gente va a tomar mucho valor para salir a enfrentar el momento de mostrar su decisión en las urnas. Claro, pero siendo que estas elecciones no son iguales a las de 4 años, también podría añadir un elemento clave, que es, por ejemplo, hace poco entrevistamos a un investigador colombiano y él decía que en los pueblos de la costa pacífica hay despoblación, la gente se está yendo. Entonces parecería que estas elecciones también son distintas porque no hay gente ya en los sitios donde se pueda votar, y a eso también se añade las dudas de que se puedan generar procesos de fraude electoral. Sí, esto también es de vieja data. Recordemos la frase que fue de Camilo Torres, que fue el que escruta elige. Imagínate, desde esa época se mostraba que el rol de la registraduría, el rol del que hace el escrutinio es decidir la elección. Entonces, sí, estamos enfrentados a eso, estamos enfrentados a que todo este aparato también de gobernantes aliados al uribismo en todo el país, pues entonces tienen un batallón también de contratistas, o sea, sale también lo de la contratación electoral, a decirle a la gente, si quiere mantener su trabajo, tiene que conseguir los votos, sale, como ya mencioné, aquí le decimos la tula. La tula es una maleta gigante de la plata, el narcotráfico. Están en esta época, hace ya un par de años, en plena acción de corrupción del dinero del Estado, y eso, un pedacito de eso se usa también para la compra de los votos, para toda esta infraestructura. Entonces, lo que yo pienso es que el criterio solamente de que haya elección cada 4 años no puede ser el criterio de que eso define una democracia, pero mientras transformamos todo eso, tenemos que decir que estamos a pocas semanas de la elección y estamos en un pulso durísimo, tratando de contrarrestar todas las mentiras que salen diariamente. Y es un desgaste porque mientras todo este aparato del candidato de la derecha, ultraderecha, contratan gente para dedicarse a construir, inclusive hay empresas, he oído empresas norteamericanas que construyen las noticias falsas y buscan qué cosas se puede hacer contra el candidato, qué cosas se puede inventar, qué cosas rechaza. Hay encuestas que muestran qué rechaza la gente, entonces frente a eso construyen una noticia, acaban de construir una noticia sobre la gravedad de una frase que era el perdón social. Es a pesar de que en este país el que ha hecho perdón y olvido a lo largo de toda la historia es precisamente este poder que controla todo, ¿no? Y que gobierna. Entonces ahora dicen, ¿por qué dicen
perdón, bueno, porque ellos están acostumbrados a perdón y olvido, y aquí se habla de un perdón social, pero esto no sale ni siquiera oficialmente en la campaña, pero de todas formas, cada día se construye una nueva noticia y es absolutamente increíble que no se debaten los programas, no hay debate de ideas, hay debate hay guerra de mentiras, de mostrar el otro es un monstruo. Claro. Y un elemento que sí quiero añadir para cerrar esta entrevista, Lilia, tiene que ver con que independientemente de que quien gane, y digamos que no gane el uribismo, nada más, la estructura y todo el poder que se ha construido alrededor de la guerra, del negocio de la guerra, también pasa por una institucionalidad que va a quedar. ¿Hasta dónde es posible cambiar, transformar esa institucionalidad en función de defender la vida, los derechos humanos, las garantías, las libertades? Porque hasta ahora, desde la Fiscalía, la Registraduría y todo el aparato institucional, funcionan alrededor de ese espíritu estructural que es el uribismo. Sí, exactamente. No solo se requiere ganar la elección, yo he dicho varias veces, no es solo ganar el puesto, sino hay que ganar el poder. Y el poder es para poder transformar esa estructura que odia al ciudadano, sobre todo ciudadano pobre y la ciudadana, y transformar este país en un lugar donde todos y todas tengamos el derecho a la vida. Entonces, ese es el pulso, no solo ganar el puesto, sino ganar el poder. Ya, me queda otra pregunta entonces, frente a esto que acabas de mencionar, Lilia. Si ganar el poder se va a ejercer por la vía de las urnas, el poder militar, en cambio, no va a transformarse normalmente, o sea, no va a ser fácil que se pueda transformar. ¿Hasta dónde el poder militar y sobre todo el soporte estadounidense que hay detrás del poder militar va a entender lo que significa la democracia y lo que significa hacer otro tipo de relación política y de gobernanza política? Sí, yo creo que esa negociación del poder pasa no solo por las urnas, sino que pasa por lugares como Washington, donde en el caso de Colombia, que Estados Unidos lo considera su aliado estratégico, pasa también por cuáles son los intereses allá en cuanto a la posibilidad de la gobernabilidad en Colombia. Y obviamente hemos tenido muchas experiencias donde los militares también obedecen a ese poder superior, que es el poder norteamericano. Entonces, aquí esa negociación de los poderes es también no solo local, sino con el vecino que tiene un enorme poder aquí, que es obviamente el gobierno norteamericano. Claro que sí. Muchísimas gracias, Lilia. Muy amable por atender esta invitación y por supuesto por colocarnos en esa dimensión de lo que significa este momento una campaña electoral difícil, compleja, dura, violenta y también dramática. Te mando un abrazo, que estés muy bien. Gracias, un abrazo. Gracias a Lilia Solana, defensora, investigadora también sobre lo que pasa en Colombia y pendientes de lo que ocurra en ese país en una campaña electoral que su momento más difícil será el 29 de mayo. Nos despedimos. Cuídense mucho. Chao, chao.